Pero cuando ya hablamos de una hipersensibilidad, estamos hablando que el cerebro de los niños, todos tenemos un filtro por donde entran, percibimos el mundo, ¿no? A través de los sentidos, veo, gusto, toco, y cuando estos niños tienen los filtros sensoriales más abiertos, el mundo entra demasiado fuerte. No, es gánate a mi hijo, sácale una sonrisa, sácale la mirada. Estos niños se vuelve adictivo, de ese nivel de adicción que les genera, donde cuando les quitas el aparato, se vuelven obsesivos. ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? Se vuelven agresivos, se vuelven más impulsivos. Pamela Casís es psicóloga y psicoterapeuta de adultos. Tiene varios estudios y especialidades en el área de la salud emocional. Es especialista en asesoría familiar y lleva más de 12 años impartiendo cursos y asesorías a padres de familia para ayudarles a desarrollar todo el potencial con sus hijos. Es conferencista y da pláticas y talleres a padres y a personal docente. Centra su teoría en el vínculo, pues si cambiamos la relación y el contexto familiar, mejorarán las conductas. Sin lugar a dudas, cada niño es distinto y no hay un manual para criar a cada uno de ellos, pero sí existen muchas situaciones en las que dices, uy, no estoy entrando para nada en el manual, o sea, de verdad no va por ahí. Por eso el día de hoy quiero hablar con ustedes y con Pamela de niños altamente sensibles. Pamela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dalia, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tuyo tan padre, que yo también sigo, ¿no? Sigo lo que haces y me encanta todo lo que haces, pero como bien lo dijiste, ninguno nace con manual, ¿no? Ninguno. Y hay una diversidad, todos somos únicos y diferentes. Y lograr poder leer quién es ese hijo tuyo, ese es el reto más grande como papás, porque tú puedes ser los mismos papás, pero puedes tener a 1, 2, 3, 4, 5 hijos completamente distintos que necesitan cosas distintas de ti, distintas necesidades, y más para estos niños altamente sensibles. De acuerdo, y tienes un poco que volverte un camaleón, ¿no? De decir, qué necesita y cómo lo ayudo, y otro qué necesita, que es completamente distinto a lo que necesitaba tu hijo anterior. Sí, y yo creo que ese es el error en el que caemos todos, pero no conscientemente, lo hacemos porque no sabemos el cómo. Creemos que todo niño debe de tener ciertos requisitos, ¿no? Deben de ser educados, deben de obedecer, deben de tener, pero la realidad no es así, ¿no? Y es más, ahorita me acuerdo que estaba viendo un video de una mamá oso que estaba cruzando a sus ositos y me llamó la atención como uno de los ositos la siguió perfectamente, ¿no? Siguió, otro medio la siguió y luego se regresó a jugar. Y 2 estaban del otro lado desobedeciendo a la mamá oso y me encantó ver ese video donde dije, esa es la realidad de todos los mamíferos, ¿no? Me acuerdo, yo también vi ese video. ¿Ah, sí lo viste? ¿Sí lo viste? Está muy bueno. Maravilloso. ¿No? Y hasta quería narrar, le dije, está en la naturaleza humana no siempre encajar en el molde y seguir fácilmente a tu líder, a tu mamá, a tu papá, y el reto es saber qué necesita cada uno de esos niños. De acuerdo, 100%. Y en ese sentido, cuéntame, ¿qué es un niño altamente sensible? Ay, mira, fíjate que yo hablo del término de la alta sensibilidad, Dalia, y de la hipersensibilidad, porque son 2 términos que al final de cuentas, lo que tienen en común los 2 términos de la hiper y la alta sensibilidad es que son niños que sienten mucho. Las emociones les llegan sumamente intensas, muy profundas. Son estos niños que ves muy intensos, muy dramáticos, ¿no? Con explosiones emocionales incomprensibles muchas veces. ¿Qué pasa con estos niños, ¿no? Y principalmente con los niños que tienen esa hipersensibilidad? Lo que sucede con esos niños, no es que no tienen nada mal, y era lo que antes les llamaban los niños problema. ¿Por qué tienen esas reacciones? ¿Por qué explotan tan fuerte? ¿Por qué no se controlan? Y veníamos de una crianza donde te debes de controlar. Tienes que entrar en el molde, porque si no tienes un problema. Y ese es el problema más grande, que
niño neurotípico, por así Claro. decir, el cerebro neurotípico, es capaz de entrar generalmente en un molde. ¿Por qué? Porque para tú entrar en un molde, ¿qué es el molde? Las expectativas del papá, de cómo te debes de comportar, cómo debes de ser, cómo debes de educar. O sea, entras en un molde que tus papás te empiezan a armar y que el cerebro del niño va percibiendo qué se espera de él en base a lo que elogias del otro, a lo que criticas del otro, a lo que le aplaudes al otro hermano, a lo que criticas de tu otro hijo. Entonces, no necesariamente le tienes que decir tú a tu hijo, debes de ser tal o tal. Ellos te van escuchando todo el tiempo y los niños altamente sensibles, los voy a englobar así, el niño altamente sensible tiene un radar de 360 grados, está en todo. Creemos muchas veces que andan en Júpiter, pero no es cierto. No. Son unas esponjas y así como yo pongo muchos ejemplos, ¿no? Haz de cuenta que un niño neurotípico que no tiene una alta sensibilidad, pues, ve claramente las señales, ve hacia enfrente. El niño altamente sensible percibe todo lo que hay a su alrededor y escucha a papá, ve los gestos de mamá, ve la cara de aprobación. Entonces muchas veces trata de entrar en ese molde. ¿Por qué? Porque si yo logro entrar en esa expectativa de mamá o de papá, me aseguran conexión. Claro. ¿No? Nuestros niños siempre nos quieren complacer, ellos siempre quieren estar conectados con nosotros. Ese es el deseo primordial de un Claro. niño. El problema es que hoy estamos viendo niños que ya no tienen ese deseo, ya no quieren entrar, o por lo menos eso es lo que los papás perciben. No le interesa agradarme, no le interesa quedar bien conmigo, al contrario, dicen, a mis hijos me quieren molestar. Porque sus conductas pareciera que nos dicen eso. Claro. Pero no los estamos leyendo. Claro, tenemos que leer qué hay abajo de esa conducta, ¿no? ¿Qué está pasando con ese niño para que yo vea esa conducta? ¿Qué me está tratando de decir? Entonces, regresando a tu pregunta de que es un niño altamente sensible, es un niño que procesa la información de manera muy profunda, puede ver esta parte muy profunda, pero cuando ya hablamos de una hipersensibilidad, estamos hablando que el cerebro de los niños, todos tenemos un filtro por donde entran, percibimos el mundo, ¿no? A través de los sentidos, veo, gusto, toco, y cuando estos niños tienen los filtros sensoriales más abiertos, el mundo entra demasiado fuerte. Es muy abrumador. Muy abrumador, muy abrumador. Es por eso que estos niños, cuando hay demasiada gente, puede ser que tengan un meltdown, un berrinche, unas explosiones emocionales. Y tú dices, ¿qué le pasó? O un niño, cuando le están cantando las mañanitas, dices, ¿por qué no quiere que le canten? Es demasiado abrumador que tanta gente te voltee a ver, que tanta gente haya mucho ruido, mucho movimiento, muchos ruidos, y estos niños se vuelven, y tú dices, pero gasté mucho dinero en esta fiesta, ¿no? Y el niño Claro. no quiere ni pegarle la piñata. Este tipo de niños lo que tienen en común todos es que el filtro, nosotros percibimos las emociones a través de filtro, también tenemos un filtro, ellos lo tienen más abierto. Al tener ese filtro más abierto, sienten todo más. Por supuesto. Un rechazo lo sienten mucho más fuerte, la alegría la sienten a toda mucha pasión, ¿no? La frustración, el dolor. Entonces, como papás, no entendemos por qué si al niño le rayaron una hojita de su tarea, se pone como loco. Y tú como papá no puede ser que te pongas así. ¿Sabes qué? Justo me lo estás diciendo y estoy escuchando esta información y digo, imagínate la brecha que se empieza a crear entre el niño y papá, porque el niño está sintiendo todo mucho más fuerte y papá no está pudiendo leer cómo está percibiendo el mundo este chiquito y piensa que no está entrando en el molde. Claro, y al no entrar en el molde, ¿qué empieza a pasar, Dalia? Empiezas con esta angustia futuriando que si ahorita se pone así, ¿qué va a pasar de grande? Entonces empezamos a jalar, empezamos a presionar para entrar en el molde. Y esto los abruma aún más. Claro, empieza a generar lo que tú dijiste, esta brecha de desconexión. Y al generar una brecha de desconexión entre papá e hijo, el niño empieza a generar defensas, porque tú bien lo dijiste al principio, el niño siempre busca conexión. ¿Por qué? Porque la conexión y el vínculo es sobrevivencia. Yo estoy convencida que nuestros hijos siempre quieren hacernos sentir bien, siempre quieren satisfacernos, siempre quieren, sí, justamente, conexión. Es lo que todos necesitamos. Todos, conexión. el ser humano necesita conexión, no hay vida
fuera sin las relaciones. No existe, no hay vida fuera de un vínculo. Entonces, lo que pasa es que hoy tú como adulto puedes sobrevivir por ti sola. Un niño no. Un niño te necesita o si no realmente se muere. Por eso te dicen, es que si te vas me voy a morir. Eso percibe su cerebro, por eso lo dice. El caso es que, como tú dices, al no encajar en el molde porque mis emociones me rebasan y rompo el molde. O sea, a papá yo sé que le gustan los niños que piden las cosas por favor, tranquilos, educados, que no explotan, que saben resolver conflictos, que no están peleando. Pero papá, mis emociones no las puedo controlar y se me desbordan. Y al desbordarse mis emociones, papá, ¿qué crees? Tú me alejas más de mí, porque crees que hay algo malo en mí. Y eso es bien duro para ellos, decir, es que mis papás me dicen que me controle. Y yo les digo, es que no me puedo controlar. He visto muchos niños, Dalia, donde me dicen, es que no sé qué hacer, no me puedo controlar y se pegan. Y el papá, pues es que ya tienes 10 años, ya tienes 7 años, te debes de controlar. Y entonces imagínate el mensaje que empieza a recibir el cerebro del niño. No soy capaz. No soy capaz, algo debo de estar mal, automáticamente se daña el autoconcepto. Eso te iba a decir. ¿Qué autoestima empiezan cuando llegan contigo? Me imagino que el niño verdaderamente se siente un niño problema, ¿no? Es que fíjate que pareció que dije eso, pero ¿qué crees? Yo nunca veo a los niños, Dalia. No. Pero sí, pero cuando llega un niño, como tú dices, yo les empiezo a narrar esta parte a los papás de qué concepto, porque llegan mucho a platicarme, es que la autoestima de mi hijo afuera está muy mal, ¿no? Y entonces yo lo que le contesto es, a ver, platícame un poquito tu dinámica. Y cuando me empiezan a platicar cómo manejan un conflicto, un problema, ahí me estoy dando cuenta. Y es cuando les digo, oye, fíjate que ¿qué autoconcepto va a tener de él si le dices, no puede ser que te pongas así, es que mira, ya tienes esta edad y no puede ser que tu hermano lo haga mejor, es que cuando vas a madurar, ellos van creando el concepto de quiénes son a través de sus figuras más fuertes que somos papá y mamá. De acuerdo. Entonces, automáticamente, ¿qué tan estimado me siento yo en mi casa? Si en mi casa me siento que soy el menso, el burro, el que todo lo hago mal, el flojo, el que no doy el ancho, el desobediente y... El que siempre le hablan de la escuela a mi mamá, ¿no? Sí, ya, yo sé que soy el malo, ¿no? Como yo soy el malo, ellos mismos ya se etiquetan, ¿me explicó? Entonces, salen al mundo y los papás esperamos que tengan un fuerte autoestima. Y entonces él dice, es que llega llorando por todo en la escuela. Le dije, sí, porque la autoestima no está fuerte. ¿Cómo le levanto la autoestima? Empieza a trabajar la relación con él. Valida quién es, conócelo, que esa es la parte más difícil. Ahorita quiero dejar este tema de la autoestima como por aquí. Recuérdame, por favor, no dejen que se me vaya porque tengo una pregunta muy importante en torno a eso. Pero te quería preguntar primero, ¿desde qué edad podemos detectar que tenemos a un niño altamente sensible? Dalia, qué buena pregunta. Desde muy temprana edad, muy temprana edad. ¿Qué me refiero a muy temprana edad? A mí me ha tocado, cuando platico con papás, revisar desde una niña altamente o hipersensible desde los 6, 7 meses de edad. ¡Wow! Desde los 6, 7 meses te estás dando cuenta, todo el mundo cree que tienes un niño mañoso o que es un niño que nada más te quiere llevar la contra, o llorón, o te salió llorón, o te salió... No, hay conductas que no entendemos por qué un niño desde tan bebé se le pasa llorando todo el tiempo, ¿no? Y lo único que toma es la leche, ¿no? Entonces de repente te empiezas a hacer asociaciones, pero te das cuenta que le molesta la temperatura, le molesta... Hay unos bebés muy chicos, ¿no?, que no soportan estar apretados y te dijeron que los debes de hacer taco. No, bueno, en mi época era de hazlos taco y así deben de ser. Pero te empiezas a dar cuenta que para un niño que tiene una hipersensibilidad puede ser que hacerlo taco se siente que no puedes. Entonces empiezas a ver conductas desde muy temprana edad, ¿no? Pero cuando ya es muy evidente, no es cierto, no es muy evidente. Cuando ya es más evidente es cuando empiezan alrededor del 1 año y medio, 2. Al 1 año y medio, 2, cuando ya te das cuenta que deben de empezar a hacer ciertas cosas ya en su desarrollo,
empiezas a decir, ¿por qué es tan mañoso? ¿Por qué no le puedo dar ciertas frutas? ¿Por qué le tengo que moler la sopa y no las puede morder? Entonces empiezas a decir, ¿por qué es medio mañoso? Entonces siempre empiezas a asociar, es que así era yo de chiquita. Así era el papá. Eso es típico, ¿no? Típico. Yo también le eché la culpa a todos mis parientes de cómo salían mis hijos, ¿no? Hasta que me di cuenta que venía de mí. De esta parte que es genética, ¿no? La parte genética donde surge la hiper y la alta sensibilidad. Entonces, cuando tienes un niño alrededor del 1 año y medio, 2 años, que tú dices, ¿por qué tiene estas explosiones tan fuertes que no se calma? Que de repente tú asumes que todo está bien y tranquilo y de repente se suelta con un berrinche emocional y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Porque estos niños van a reaccionar de forma que muchas veces no te vas a enterar. ¿Qué pasó? Y puede ser que en su pensamiento querían que le sacaras el vaso azul y sacaste el rojo. Y de repente, nada más al ver el cambio de la expectativa que ellos tenían, surge un disparador, ¿no? Ya cuando van creciendo, si no vas trabajando con estos niños, empiezas a ver ya déficits en la parte cognitiva, ¿no? Eso te iba a decir, ¿qué impacto tiene en su desarrollo? Me queda claro que a nivel emocional hay muchísima insatisfacción, sí, ¿no? Muchas veces, aunque trates de... Porque como papá siempre querías el vaso rojo, te doy el vaso rojo. Vas viendo qué puedes hacer para que esté mejor. A veces le das, a veces le atinas, a veces no le atinas. Y cuando no hablan, como me pasó a mí, sí, no hay forma. Te vuelves loca hasta que la salida son las lágrimas. Claro. ¿No? Donde decir, lo siento, no hay nada que yo pueda hacer, no hay un cambio que pueda hacer para sacar tu frustración. Lo que te toca es llorar. Y esa es la transformación realmente en el ser humano, ¿no? Esta parte del dolor, de las lágrimas, de la pérdida. Pero sí, ¿cuál es el impacto? Una de las partes, cuando es demasiado que el cerebro se siente amenazado por tanto estímulo, y más con los niños hipersensibles, el cerebro va a hacer 2 cosas, Dalia. O te lleva a madurar o te va a defender de lo que percibe exactamente amenazante. No puede hacer las 2 cosas al mismo tiempo, no puede, porque no puede hacer esas 2 funciones. O elige madurar o te va a defender. Cuando es demasiado la sensibilidad que tienen estos niños y su contexto también es amenazante, que no tiene que vivir en una casa hostil, un amenazante puede ser que nació un hermano nuevo. Algo amenazante puede ser una persona que llegó nueva a su casa. Va a cambiar de salón de clases porque creció, ¿no? Es muy amenazante para ellos. Impresionante. O que tú te vayas de viaje. Claro. Es una amenaza para ellos de separación. Entonces, que el cerebro, cuando se instala la defensa para evitar sentir vulnerabilidad, porque estos niños son tan sensibles que lo que hace el cerebro es dejar de sentir tanta vulnerabilidad porque es demasiado lo que siente. Los protege. Claro. El cerebro está primordialmente para protegernos. Activa una defensa. Esa defensa lo que hace es que empieza a atorar el proceso de madurez. Como te dije, o te lleva a madurar o te defiende. Entonces se instala la defensa porque el niño necesita sobrevivir en el ambiente que esté. Que sea. Al instalarse la defensa, lo que empezamos a ver, papás, es que no entendemos que se empieza a trazar su desarrollo, lectoescritura, aprendizaje, lenguaje, motricidad, todo eso, porque el cerebro eligió defenderse a costa de madurar. Entonces, la defensa hace que los procesos madurativos se vayan deteniendo. Y eso es lo difícil. Entonces, estos niños por lo regular son diagnosticados alrededor de los 6, 7 años de edad. Que llegas a una evaluación del neurodesarrollo y te dicen, no. O cuando empiecen la lectoescritura a los 5 años de edad en la escuela y te dicen, oye, tu hijo no sabe ni hacer bien la letra, no agarra la pinza bien, o sea, no se dan cuenta. Ya hay muchos kinders, ¿no?, que ya están parando antena mucho antes cuando se dan cuenta, ¿no? Mi hijo se escapaba del salón a los 3 años, le pegaba a la miss, se salía, y yo le decía, ¿no ven algo raro? Y mi hijo, no vemos nada raro yo. O sea, hasta que ya era... Pero, ¿sabes algo? Como padres debe de ser un peregrinar entre especialistas, o sea, sí, empiezas a ver y dices, ¿por dónde es? No sé ni por dónde es, no sé ni por dónde va esto, no sé con qué especialista ir. Eso que acabas de decir es el camino más frustrante como papá que hay, porque tú también estás lleno de expectativas, ¿no? Claro. Quiero tener un hijo, no. Entonces, quieres tener un hijo y claramente nada más puedes ver la parte padre de tener un hijo. Todo el mundo te va a platicar, pero ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena. Cuando tienes un
hijo, y yo que tuve el contraste, ¿no? De mi hija muy grande, que era sumamente fácil, la niña que todo sabía hacer sola, iba, venía, no hacía berrinches, obedecía, contenta. Y tengo el contraste de mi otro hijo. No encuentras el camino y no encuentras respuesta, porque tratas por la buena, por la mala, por donde sea, y dices, no le estoy dando. Empiezas a buscar soluciones afuera, Dalia, que yo claramente lo busqué, ¿no? A ver, ¿qué tiene? Voy a hacer una evaluación, y hasta la fecha yo creo que fue lo correcto, ¿no? Buscar una evaluación de qué está pasando, porque yo veía algo raro en mi hijo y la gente te dice, no te preocupes, está chiquito, va a madurar. Yo decía, bueno, sí, va a madurar, ¿no? Yo estaba esperando que algún día sucediera, pero iba pasando el tiempo y yo decía, esto va en retroceso, como tú dices. ¿Cómo van afectando las defensas cuando llegas y le haces una evaluación a un niño al año y medio y va solo 3 meses atrasado? Dices, ay, no va tan mal. Cuando le hago la evaluación a los 2 años y 3 meses y te dicen su atraso es de 8 meses, yo dije, ¿esto dónde va a acabar? Tengo que hacer algo, pero Tengo no sé que qué hacer algo. Entonces, gracias a Dios, yo te puedo decir que encontré el camino, sin saber que lo había encontrado, Dalia. Te lo creo. Sin saber que lo había encontrado, encontré el camino relativamente fácil en encontrar cuál era la respuesta, más no el camino ha sido fácil. Me queda claro. ¿No? Me queda claro. O sea, ¿pero qué crees? El camino en sí, el proceso en sí, nunca es fácil. No, es muy cansado. Es muy cansado y requiere de mucha paciencia, mucha compasión. Así, respiramos, ¿no? Nada más de imaginar, yo decía, el camino que tuve que recorrer fue agotador. O sea, realmente agotador, pero como siempre les digo a la gente que va a los cursos o va conmigo, siempre les digo, es cansada la crianza. No conozco un papá que diga, ay, no me canso. Pero el tema, aquí lo importante es, hay que cansarnos de la manera correcta, que dé frutos. Porque fácil, como tú dijiste, para nada va a ser. Y me perdí del tema. Estabas en que encontraste, lo encontraste. Lo encontré. Encontraste el camino. Dale, encontré, pero sin saber. Me hizo sentido la teoría de un doctor sobre el vínculo que dice que tú eres la respuesta porque este tipo de niños, al activar defensas, o sea, el papá tiene que ser ese escudo sobre el mundo para que pueda bajar defensas ese niño. Y entonces yo dije, no, pues a ver, yo tengo que ser ese escudo, ¿no? La verdad, no sabes bien cómo, pero te dicen, ponte a trabajar la relación. Obviamente estuvo en terapia de integración, pero empecé a trabajar desde yo ser la respuesta para él. Yo ser esa respuesta de decir, yo soy la que más lo conoce. Yo sé que si yo lo llevo a una fiesta y hay mucho ruido, va a explotar. Claro. Y su cerebro se va a tener que defender ante tanta amenaza. Y yo decía, si se defiende, no madura. Entonces yo dije, ¿y para qué voy a la fiesta? Y si me ahorro la fiesta, ¿no? Porque hay una parte que te cuesta mucho trabajo ver por qué no es normal, ¿no? Pero sobre todo en una sociedad que castiga, ¿no? A lo que no es normal. Juzga mucho. Eso es algo de las cosas que más me enfrenté como mamá, ¿no? El juicio de no puede ser que no le des 3 nalgadas. No puede ser que no le pongas límites. No puede ser que esté actuando así. Sí. Cuando no tiene ni idea, nadie conoce las goteras de una casa a menos que viva dentro de ella. Eso es un hecho. Es un hecho. Y somos bien fáciles para juzgar al ajeno, ¿no? Y entonces yo decía, yo había una parte que sí duele, ¿no? Sí duele decir, chin, ¿por qué no es normal? O sea, y tampoco es que sea normal, ¿no? Pero no entra del molde. ¿Por qué no estoy pudiendo hacer esto? ¿Por qué mi hijo siempre tiene que ser el que en el show hace el berrinche y se pone tirado? ¿Por qué cada vez que le compro un disfraz es el único que no lo usa? O sea, pararse en un escenario a los 3 años de edad era una locura. Una forma. No, hasta que yo decía, ya para qué lo intento, mejor le compro el disfraz y que lo use en mi casa y el niño es feliz, pero claro. ¿Para qué lo expongo? Para que me digan, ay, es que no puede ser, y lo exponga a él. Entonces sí empiezas, Dale, a hacer muchos cambios y prioridades en tu vida, ¿no? Y prioridades me refiero donde dije, a ver, puede ser que me tenga que ahorrar viajes con mis amigas porque a él le cuesta mucho hoy separarse de mí en lo que yo profundizo el vínculo con él. Tengo que hacer cambios puede ser alejarme de ciertas personas porque le amenaza mucho tal ambiente. Entonces yo empecé a hacer muchos cambios y sacrificios también en mi vida, es una verdad, es la verdad.
por el bienestar de él. En ese momento, cuando empiezas el camino, tú dices, ¿y servirá? ¿No? ¿Y estaré haciendo lo correcto? Es un salto de fe. 100%, 100%. Y de repente que empieza a funcionar. Cuando la gente de afuera te empieza a decir, oye, lo veo mejor, oye, está mejor, y entonces te la empiezas a creer que tú tenemos un poder impresionante, pero no lo sabemos. No lo sabemos y puede ser que lo sepamos, pero no a qué dimensión puede llegar. El impacto que El podemos impacto. tener. Y eso fue lo que a mí, ahora sí que más me impactó, viendo en retrospectiva de los años, de decir, nunca imaginé el poder, aunque lo estaba aplicando, hasta dónde puedes ayudarle a un niño. Estos niños que terminan corridos, que terminan en problemas, en conflictos, ¿cómo puedes ser tú esa respuesta para esos niños que es raro que los entiendan? Y justo te quería preguntar ahora sí de la autoestima. Te dedicas a construirlo, ¿no? En casa, porque la autoestima es tu percepción, ¿no? De ti mismo. Pero cuando todos fuera, porque ellos también se sienten juzgados, y más si son tan sensibles, son tan perceptivos, ellos también se sienten juzgados, ¿no? Y el niño que dice, no, es que yo soy el niño corrido de todas las escuelas, porque lo he oído. No, sí. Llega un momento en donde también empiezas a tener que trabajar en la percepción de todos a tu alrededor, porque tu realidad cambió. Y en la medida en la que tu realidad cambie, la percepción de todos a tu alrededor también empieza a cambiar. 100%. Mira, yo a los papás cuando les digo es, la percepción, como tú dices, de los niños no la vas a poder cambiar, no los vas a poder convencer. Lo que sí creo es que tú puedes sensibilizar a los demás, ¿no? A tu gente cercana, escuela, abuelos, hermanos. La gente, eso te iba a decir, ser un hermano de un niño altamente sensible también debe de ser difícil. Sí. Mis hijos me decían, por favor, que ya deje de llorar. Le digo, sé que es difícil para ti, pero necesita, no lo salves. Es que por favor, que ya no llore. Yo sé que te duele a ti también, pero necesita este proceso. Es difícil, ¿no? O en el caso de que mi tercer hijo, su lenguaje es muy literal, no entiende los chistes. Entonces, pues cae muy fácil en la botana del hermano, porque cualquier broma la toma literal. Entonces, mi tercer hijo se siente avergonzado y el otro le causa mucha risa y dices, espérate, tienes que entender quién es tu hermano, cómo procesa, ¿no? Y necesitas mucho liderazgo y mucho vínculo con ese niño para que pueda ponerse del lado. El trabajo ahí sería de sensibilización. De sensibilización. Con la familia directa, con los cercanos, con los que... Es explicarles quién es, cómo percibe. ¿Qué necesitan, no? ¿Qué están necesitando? Y lo dijiste, ¿qué necesita de cada uno de ustedes? Puede ser que un niño con esa hipersensibilidad no te dé la mirada, no te quiera saludar. ¿Y qué te dicen? Es un pelado, es un grosero, no puede ser que nos salude, ¿no? Claro. Entonces yo dije, a ver, con la gente, mi hijo no saluda de beso. A mi hijo le gusta saludar de mano. Que es perfectamente correcto. Oye. ¿No? A mí también me gusta saludar de mano. ¿Verdad? Me están desfilando por todos lados. Y entonces, en ese momento me volví la respuesta de mi hijo y de los demás, donde ya no dicen, el niño es un maleducado, simplemente te digo quién es mi hijo, a él le gusta saludar de mano. Y entonces yo nada más me volteaba y le decía, ¿puedes saludar de mano cuando lleguemos? Sí, llegaba a todos y automáticamente el adulto le sonreía. Pero si no te pones del lado de tu hijo y dices, tienes que saludar de beso a tus abuelos y los tienes que decir, y empiezas a jalarlo, ya se rompe toda la dinámica. Tú lastimas la relación, forzándola a dar besos, te empiezan a juzgar todo mundo, que no puede ser que tu hijo no salude a todo mundo, y dices, es que deberías de poner más límites. Pamela, le hiciste de traductor a tu hijo y a los demás. Fuiste ese puente intermediario. Fíjate que ahorita que lo dices, nunca lo he visto de esa forma, pero sí, y ese es el puente, sí, es el match que debes de hacer, porque solamente yo creo que la mamá, el papá, el que está cerca del niño sabe quién es, pero te tienes que detener a observar quién es. Claro, porque abajo de ese comportamiento hay muchísimas cosas. Sí. Ahí está la respuesta. Sí, y esa es la parte de decir quién es. ¿Es un niño reservado? ¿Es un niño que no le gusta dar la mirada, no le gusta que lo toquen? ¿Por qué? Porque se vuelve amenazante.
Entonces yo hablaba con mis papás y les decía, gánate a mi hijo todos los lunes. Todos lo veían cada semana. Y mi hijo seguía escondiendo la mirada. Y el trabajo es del adulto de ganarse ese niño. El trabajo es del adulto, no es del niño. No es del niño. No es del niño de encajar. No. Es del adulto. Exactamente. De vincular, de conectar, de entender. El adulto es el encargado de la conexión. Por supuesto. El adulto. Entonces, mi hijo no te va a ganar a ti. No, es gánate a mi hijo, sácale una sonrisa, sácale la mirada, ¿no? Y entonces, la verdad, tuve la fortuna que me escucharon, ¿no? Después de varios incidentes. Pero quisieron hacerlo, tuvieron el interés. Porque se dieron cuenta que cuando tú les explicas quién es y qué pasa con esta hipersensibilidad y cómo procesa y cómo percibe el mundo y que no lo hace simplemente su cerebro, lo hace para defenderlo y que necesita más vínculos para que madure, y los logras sensibilizar de entendiendo que sé que no es fácil. A ver, decían zafo tener a tu hijo. O sea, a eso te enfrentas, ¿no? Claro. A este niño no. Duele pero, muchísimo. Claro, y lo entiendes también, porque si tienes un hijo que es agresivo, que te reta, que lo último que te despierta es ternura, ¿eh? Me queda claro, te despierta tus peores emociones también. Sí, a mí me despertaba las peores. Entonces, cuando me dice una mamá es que lo quiero matar, sí te entiendo, ¿no? Y si ya no aguantas a tu hijo, sí también te entiendo. Te entiendo porque te despiertan todo tipo de emociones, las más intensas a ti también. O sea, siempre dices, la crianza es difícil, pero hay crianzas más difíciles, sin lugar a dudas. Hay crianzas que te retan en todos los aspectos que jamás te imaginaste. 100% de acuerdo. Hay niños mucho más fáciles y hay otros mucho más complejos y te van a retar a tu propio proceso de madurez. De acuerdo. Ahí sí se van a meter con... Yo siempre he creído que la vida te da 2 oportunidades de madurar. Una en tu crianza y la segunda cuando tienes hijos. De acuerdo, me encantó cómo lo pusiste. No, te enfrentan a tu falta de control, tu falta de empatía, falta de consideración, esta falta de no explotar. Y dices, híjole, este es mi maestro. No, es mi maestro y me necesita para madurar. ¿Qué hago conmigo? Y empiezas en todo un trabajo, pero para el niño, pero personal, y se vuelve algo que se empieza a juntar y empieza a florecer. Pero sí, como dijiste, el camino para muchas mamás ha sido muy largo. Y encontrar a otras mamás, más bien, yo sé que mucha gente te escucha esto que estás diciendo y dices, ese soy yo, ese es mi hijo, lo encontré, ¿qué hago? ¿Cuál es el proceso? Quiero saber más. Mira, primero que sepan que no estamos solas. No estamos solas. Hay muchísimos. A ver, la alta sensibilidad, en lo que se define alta sensibilidad en los libros, hoy dicen que es entre el 15 y 20% de la población. Dalia, en mi propia experiencia, en mis propios años de trabajo que llevo ya mucho tiempo, es mucho más alta la cifra. Mucho más alta la cifra. Entonces, yo también lo veo en muchísimos casos. ¿Verdad? Muchísimos. Y cada vez es más evidente, ¿no? Cada vez es más evidente. Niños dentro del espectro autista, niños con problemas. ¿Crees que también el mundo moderno en el que vivimos, este entorno tan digital, tan rápido, tan desconectado, esté aumentando la cifra? ¿O no crees que vaya por ahí? No, yo sí creo, es un multifactorial definitivo, ¿no? Yo creo que el por qué ha aumentado tanto, Dalia, una parte de la principal es genética, claramente, claro. Si lo trae papá o mamá, si papá tiene un déficit de atención, o mamá también, o esta hipersensibilidad, o esta alta sensibilidad, va a pasar. ¿A qué grado? Eso es distinto. Hoy, antes, los bebés a las 27 semanas, 28 de que estaban dentro de la panza, se morían. No había forma de sobrevivir. Claro. Hoy la tecnología te ayuda a que esos niños que su cerebro todavía no está maduro ni listo para nacer, puedan sobrevivir. Y eso es algo que se ve muy marcado en niños prematuros. Por eso la cifra ha aumentado. Porque antes niños prematuros morían, no sobrevivían. Hoy ya sobreviven. Pero el cerebro se expone a un mundo donde todavía no estaba listo para sobrevivir como se adecua. Creas un ambiente similar, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa?
tanto estímulo y sobreestimulación en el cerebro con los iPads, las pantallas y todo eso genera muchísimo. De por sí estos niños, hagan de cuenta que tienen una sobreestimulación en el cerebro. Claro, y de por sí las pantallas sobreestimulan aún más, sobreexcitan aún más. Y para estos niños se vuelve adictivo. Estos niños caen dentro del, ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia. Wow. De ese nivel de adicción que les genera, donde cuando les quitas el aparato se vuelven obsesivos. ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? Se vuelven agresivos, se vuelven más impulsivos. Y los niños con alta sensibilidad tienden a absorber eso mucho más. ¿Qué hacen los aparatos? Te alejan de vínculos con el adulto, de vínculos relacionales. Claro. Lo que te lleva a madurar es un papá que genere ese vínculo contigo donde te pueda contener y mover emociones y guiar. Pero si el niño está vinculado a un iPad, no necesita vincularse con nadie más. No, entonces ¿quién me va a llevar a madurar? ¿Quién me va a ayudar a darme ese espacio emocional? Simplemente me enchufo con el iPad, que tiene un lado muy cómodo, ¿no? Claro, y todos lo usamos de vez en cuando. Todos lo usamos de vez en cuando, claro, yo también lo uso de vez en cuando. Yo siempre soy de la edad, no se prohíbe, pero sí se limita, ¿no? Y depende quién sea tu hijo. Porque así, en niños, yo como tengo 2 hipersensibles, te puedo decir que uno cae mucho más fácil en esta compulsividad para el iPad y el otro no. Y uno de ellos sabe, ¿te has dado cuenta cuando usas un poco más el iPad? Se dan cuenta, Dalia, todos. Te vuelves más impulsivo, te vuelves más agresivo. ¿Cómo afecta en su comportamiento? Se dan cuenta perfecto. Ese día. ¿Hay algo más, aparte del iPad, por ejemplo, la alimentación? Que veas sí, hay muchos, ¿no? La alimentación también dicen toda la parte, o sea, no hay estudios científicamente comprobados que realmente hagan la línea directa. Claro. ¿No? Pero sí hay muchas investigaciones donde, por supuesto, que la alimentación afecta a problemas de atención, problemas de memoria, muchísimas cosas. Entonces, es una realidad. Lo que está pasando es que todos los niños están haciendo con cierto gen de alta sensibilidad, pero como tú dices, el ambiente, lo que es pantallas, alimentación, pérdida de vínculo con los adultos, pero también por el tipo de vida, ¿no? La inmediatez es una locura. Pero la inmediatez siento que nos está afectando incluso a los adultos. Sí. ¿No? O sea, antes, hasta para ir al súper, pues tenías que hacer tu lista, sí, claro. Te ibas en tu coche, si te tocaba tráfico, buscabas lugar de estacionamiento, lo pides en 30 minutos, está en tu casa el súper el día de hoy. Sí. Ya no se posterga la recompensa, es inmediata. Y mucho de lo que te ayuda a madurar es sentir ese vacío para lograr la espera. Es algo muy interesante. O para esforzarte. Claro, pero si yo ya lo tengo en segundos, ¿en qué momento puedo trabajar ese proceso de madurez que se da, que se vuelve ahí la tolerancia a la frustración? No, tienen todo tan rápido que no toleran ya que no lo tengan en ese segundo, desde los anuncios en los comerciales, que nosotros teníamos que esperarnos, ¿no? Para ir al baño en el comercial, claro. O para ir a servirte más cereal. O fíjate cómo se unía la familia porque todos tenían que ver el mismo programa y ya había esto, pero aquí cada quien puede ver su programa en su iPad, en su tele, entonces está dividiendo familias y no solo la parte de que te está alejando del vínculo con el humano, te está alejando donde, ¿cómo comparten? No aprenden a compartir. Para evitar conflicto, cada quien ponga su iPad y vea su programa. Ya no se peleen. Ya no se peleen y evitamos conflictos, ¿no? Hay que serlos felices, hay que ponerle el iPad, se les solucionamos. Mamá, ya no tengo este celular, yo te lo compro mañana. Entonces ya no hay vacío, y el vacío son pérdidas, es lo que yo llamo, ¿no? Cuando el niño dices, pues, ¿qué crees? Hoy solo hay esta tele para todos, adáptense. Y aquí todos ya se salen con la suya. Sí, negocien entre ustedes qué programa van a ver, ¿no? Diriman conflictos, es una excelente oportunidad. Porque es una forma de resolver conflictos, ¿no? Poder interactuar con el otro, pero ya no se da. Entonces, todo eso va escalando en los procesos también de madurez y hay muchos niños con déficit de atención y no tiene que ver solamente con los filtros sensoriales que estén más abiertos. El nivel de estrés que están viviendo los niños por las redes sociales,
por el pertenecer a los otros amigos, pertenecer a actividades, lo que es Instagram, lo que es los grupos de WhatsApp y todo eso, el nivel de estrés que está generando. Están siendo muchos niños mal diagnosticados, por así decirlo, o el estrés que les genera no poder jugar el iPad, que están obsesionados de a qué horas llegan a su casa para poder jugar. Eso, muchos niños están cayendo en un mal diagnóstico de déficit de atención. Y realmente no es que tengan, es que cuando el cerebro está en niveles de estrés tan altos y alerta, ya no te puedes... No te puedes concentrar en nada más, estás en lo que estás y solo pensando Dalia, no sé si te pasa cuando tú estás rebasada, si se te olvida todo. Fíjate que justamente estaba leyendo un estudio muy interesante en donde altos niveles de estrés impactan directamente a la memoria. Claro. Se le olvida todo. Entonces el niño va estresado porque no tiene una buena relación en casa, porque lo siente juzgado, porque el hermano lo molesta, ¿no? Porque la misma lo regaña porque no pone, porque está distraído. Dile que aprenda. Es imposible que aprenda. Es imposible que disfrute. No disfruta. Ya ni hablar del disfrute. Hijo, dijiste algo bien importante, la capacidad. Cuando un niño pierde emociones vulnerables, ¿no? Y más estos niños altamente sensibles que pierden mucha parte de una vulnerabilidad, también cuando pierdes emociones de tristeza y pierdes emociones de dolor, también pierdes las de la felicidad. Y esa es la parte de disfrute que acabas de decir. Ya no disfrutan. Les compras algo, lo usan 5 minutos y lo tiran. Claro. Y te dicen, estoy aburrido. Tienen todo, Dalia. Todo, tenemos gracias, todo, y se perdió la capacidad de disfrute. Por supuesto. Y eso es algo bien duro, que se va aumentando cada vez más la tasa de adolescentes con depresión. El mundo ya no es interesante, el mundo real ya no es interesante. Sí, y para allá vamos. Para allá vamos, a menos que no, a menos que nosotros, los papás, nos pongamos a cargo y generemos relaciones con otros seres humanos. ¿No? Ese es el objetivo finalmente. Sí, es recuperar la jerarquía como papás. Ahorita las respuestas ya se las da Google siempre. ¿No? ChatGPT, ahora ya ni siquiera Google, ahora ChatGPT. Me vi viejísima. ChatGPT, quiero hacer esto y esto, ChatGPT. O sea, eso, hay una parte que hasta no sé a dónde va a llegar esto, ¿no? Hasta qué dimensión. Porque antes el niño buscaba la respuesta en el adulto. Y ahorita ya no le servimos para nada. ChatGPT, ¿qué tengo que hacer? ChatGPT. Pero a la final, para generar este vínculo y estas relaciones interpersonales, su respuesta sí es el adulto. Y la respuesta a todo esto que hemos estado hablando es esa conexión. Sí, no, la conexión es todo, ¿no? La conexión, muchas veces cuando tienes un niño que ya tiene muchas defensas, no te va a dejar conectar. Un niño con ese es lo difícil, un niño con hipersensibilidad, donde es un nivel mucho más alto de sensibilidad, no te dejan entrar a su mundo, Dalia. Tienes que ir pelando las capas de la alcachofa para llegar. Exactamente, ¿por qué? Porque depender de ti, depender de una persona es vulnerable. Bueno, tiene que ser seguro depender de ti. Sí, pero ellos desde nacimiento, los hipersensibles, se ponen en una dominancia donde quieren mandar, decidir, son niños que les dicen los jefes en pañales, dicen qué quieren, qué no quieren, cuándo quieren y así, y no se dejan liderear. ¿Por qué? Porque estar en una posición vulnerable me pones en una posición de ser lastimado. Claro. Y ellos son tan sensibles que el cerebro les dice, no dependas, porque si te doy mi corazón, papá, me lo puedes lastimar con un grito, con un vete para allá, con un time out, no quiero hablar contigo, con una amenaza, y los quiebras. Entonces, este tipo de niños hipersensibles te van a rechazar la conexión, pero tú como papá no te lo debes de tomar personal, y ese es el reto más grande como papás que yo viví, y es lo que trabajo con los papás, es tu hijo te va a rechazar, pero no es que te rechace a ti, está rechazando una dependencia de vulnerabilidad. ¿Sabes a mí qué me sirve? A ver si le sirve, se los dejo. Sí. Cuando siento que me estoy tomando algo personal, pero no es conmigo, le quito el me. Es decir,
No me saludó, no saludó. Él no saludó, no es personal. Bien, sí, me encanta, me O encanta. sea, es algo que me sirve. No, yo creo que te la voy a robar, Por favor, ¿no? toda tuya. Porque lo más difícil es no te lo tomes personal, pero es que si me dijo tonta, me dijo estúpida, me dijo te odio. Él dijo tonta. Él dijo estúpida, tonta. pero no es me. Me encanta cómo despersonalizas la frase, me encanta, Dalia. Yo creo que es una gran herramienta para los papás. Me sirve en mi vida interpersonal. Funciona mejor, porque realmente la gente habla desde su emoción, desde su necesidad, desde su contexto, no eres tú. ¿Me explico? Es su forma de sacar frustración porque quiere lograr su objetivo. Entonces eres la peor para que tú digas, no me digas que soy mala, toma. Claro. Él nada más quiere lograr un objetivo, realmente, ¿no? Entonces, el no tomarte personal las reacciones del niño es la clave para poder decir, aquí estoy, ¿no? Me dijiste loca, tonta, de eso, y yo les digo, déjenlo pasar. Yo sé que no somos humanos, pero son niños y escupen lo que sea para lograr sacar su frustración. No te lo tomes personal y ofrécele un lugar seguro de, a pesar de que tu conducta no estuvo bien o a pesar de esa resistencia que tienes sobre mí, yo no rompo la relación contigo. Tu conducta es una cosa, pero la relación no se rompe. Mi amor por ti no se rompe. Ese es el verdadero amor incondicional, de a pesar de ser quien eres, a pesar de que claramente no encajas en mi molde, te acepto tal y como eres. Y el problema no es que encaje, es que nosotros como papás abramos el molde. Por supuesto. Que abramos, te quiero a pesar de que eres envidioso, a pesar de que no fuiste el futbolista que yo quería, a pesar de que no te encanta la escuela, te quiero a pesar de que explotes, de que seas dramático, que seas intenso, ¿no? Que no seas optimista todo el tiempo. Ábreme la galleta y me voy a sentir querido y el autoestima va a florecer. Florece completamente. Pamela, para todos los papás y mamás que nos están escuchando, que se identifican, que justamente dicen, esa soy yo, ¿a dónde te pueden contactar? Miren, yo estoy en mis redes, en Pamela Casís Caram, en Instagram, la verdad es la principal que uso. Tengo a 2, 3 perdidas ahí por ahí que no les doy mucho seguimiento, pero ahí en mis redes me pueden encontrar. Yo doy cursos, ¿no?, sobre todo esto. En enero sale el renovado curso de la hiper y la alta sensibilidad, porque ahora sí que ya lo di una vez, lo estoy renovando para hacerlo. Ay, me avisas y yo se lo subo en la cuenta para que lo vean. Gracias, Dalia. Lo estoy renovando, metiéndole todavía más, porque hay muchísimas familias, ¿no?, que esta información es necesaria, porque como tú dices, una de cada 2 familias tiene un hijo por ahí. Pero y de verdad no saben por dónde es, y cuando empiezan a escuchar estas historias dicen, yo también necesito eso. Sí, porque les hace sentido, ¿no? De repente tú vas con un neurólogo, vas con alguien y te dicen, y tú como mamá, hay un instinto de dentro. ¿Te checa o no te checa? Exacto, ¿no? Como claramente tú no sabes, si confías en el profesional, dices, lo tengo que hacer, pero hay una parte interna, que esa es la parte con la que fue la que me guió un poco. Esta de no me checaba. Y cuando yo escuché esta parte del papel que tenemos los papás para ayudar a esos niños, porque se la pasan más tiempo con nosotros, claro, estaba dentro de mí, la hice mía, ¿no? La hice mía, y ahí es donde me pueden encontrar, en Instagram principalmente. Los espero, ahí van a seguir saliendo cursos, pero el de la hiper y la alta sensibilidad viene en enero, ya sé que falta, ya me han regañado muchísimo, pero pues vale la pena la espera. Bueno, buenísimo, ya saben por dónde contactarla, lo vamos a poner abajo en las redes sociales. Y nos despedimos el día de hoy. Me encantaría dejarles este último mensaje que nos dejó Pamela, que nuestros hijos sepan, qué hermoso que nuestros hijos sepan y puedan entender que no hay nada que ellos puedan hacer que nos va a hacer dejarlos de amar. Sí. Que ese es un maravilloso mensaje. Muchísimas gracias por ver, por escuchar. No olviden compartir este episodio, suscribirse al canal y nos vemos a la próxima.